Para ejemplificar estos tipos de errores vamos a ver un ejemplo donde aparecen los cuatro. Si nos pusiéramos a cavar en la corteza terrestre, encontraríamos una serie de capas de diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, en la Ciudad de México, estos serían una capa de arcilla de entre 45 y 50 metros, una capa arenolimosa de entre 50 y 70 metros y más abajo habría solamente arena. Identificar cada una de estas capas y sus profundidades es una cosa muy importante para los geólogos, pero como pueden imaginar, estar cavando es muy costoso y puede ser muy poco práctico. Por ello, los geólogos inventaron técnicas que se llaman técnicas de sísmica activa o de sísmica de fuente controlada. Lo que hacen en estas técnicas es generan una explosión, una pequeña explosión en un lugar donde se le conoce como la fuente sísmica, que representaría este punto. Entonces, boom, explota y lo que hacen es como medir y grabar los ecos que genera esa explosión en ciertos lugares donde hay receptores para medir eso. La idea aquí es esencialmente la que sucede cuando los doctores te pegan como con los dedos mientras escuchan con el estetoscopio, ¿sí? Entonces, de cierta manera, los ecos de los golpecitos que escuchan los ayudan a dar un diagnóstico. Los ecos les están diciendo algo que sucede adentro. Lo mismo sucede en este caso. Los ecos de esa explosión, a la hora que se propagan, ayudan a decir que cómo está esa capa de la corteza terrestre. Entonces, cuando esta explota, ¡pum!, la energía que ocurre de esa explosión se transmite hacia todos lados, de la misma manera que el sonido, ¿no? Se transmite hacia todas las direcciones. Vamos a llamarle el frente a esta línea como redondita que nos va diciendo, dado un cierto tiempo, hasta dónde están las perturbaciones que generó la explosión, y vamos a llamarle camino de onda a las direcciones que está tomando esa energía que se transmite a partir de la explosión. De entre los muchos caminos de onda que hay en esta explosión, hay uno que va esencialmente en línea recta desde la fuente hasta el receptor por la superficie. El tiempo que tarda en recorrer todo el trayecto entre la fuente y el receptor por la superficie depende, pues, primero que nada, de la distancia que haya entre la fuente y el receptor, pero además de la velocidad con la que lo hace depende de cuál es el tipo de material que hay ahí. Aquí podemos ver algunas de las velocidades de transmisión de los materiales más comunes. Entonces, en la práctica lo que hacemos es, para medir esa velocidad, pues justamente podemos medir sobre la superficie cuál es la distancia entre la fuente y el receptor, y medimos el tiempo que tarda en llegar a partir de la explosión la energía hasta el receptor, y eso nos da un poco una estimación de la velocidad en la que se propaga la energía. Una vez que calculamos la velocidad, entonces eso nos permite decir más o menos qué tipo de material es el que hay en esa capa de la corteza terrestre. Notemos que hay traslapes en las posibles velocidades en distintos materiales. Eso no nos permite que podamos decir definitivamente es cierto material o es otro o cuál material es. Ahora, como habíamos dicho, no solo nos interesa saber cuál es el tipo de material, sino cuál es la profundidad que hay en esa capa. Entonces, de entrada vamos a suponer que la frontera de esta capa, tanto la parte de arriba como la parte de abajo, son paralelas. Cuando el frente de onda llega a donde acaba esa capa, hay una parte de la energía que rebota, ¿sí?, y se regresa a la capa de arriba. Y la ley que rige cómo rebota esa energía es esencialmente la misma que
dice cómo rebota, por ejemplo, una bola de billar, ¿sí? El ángulo de incidencia es justamente el mismo que el ángulo de reflexión. Entonces, de entre todos los caminos de onda que hay cuando ocurre la explosión, va a haber uno que va a llegar a la siguiente capa y va a rebotar y va a llegar al receptor. Entonces vamos a fijarnos en ese. Entonces, fijándonos en ese camino de onda, sea t' el tiempo que tarda desde la explosión hasta llegar al receptor después de haber rebotado. T'. Entonces, justamente la distancia que recorre es 2L, tiene que ser la velocidad a la que va por el tiempo que tarda. ¿Sí? Acuérdense, la velocidad es distancia entre tiempo, entonces nada más cambiamos el despeje y nos quedaría que esto es la velocidad por t'. Ahora, la velocidad está dada por el material en el que está esa capa, el que contiene esa capa, ¿sí? Por lo cual va a ser la misma que la velocidad que hay en la superficie, ¿sí? Que ya habíamos calculado anteriormente. Entonces esto va a ser igual a d entre t, donde t es el tiempo que tarda, pero en la superficie, por t'. Ahora, sabiendo esto, podemos calcular cuánto vale esta d minúscula que corresponde a la profundidad de esa capa. Entonces, si ocupamos el teorema de Pitágoras, tendríamos que esa d va a ser igual a la raíz de L al cuadrado menos d cuadrada entre 4. Entonces, si sustituimos la L que podemos despejar de esta expresión, nos quedaría que esto es igual a la raíz de d cuadrada entre 4 por t' entre t al cuadrado, ¿sí? Menos d cuadrada entre 4. Entonces podemos factorizar un d cuadrado entre 4 y sacarlo de la raíz, y entonces nos quedaría que esto es igual a d medios, la raíz de t' entre t al cuadrado menos 1. Entonces esto está padrísimo, porque midiendo nada más la distancia entre la fuente y el receptor y los dos tiempos, el tiempo que tarda en la superficie y el tiempo que tarda después de rebotar, podemos encontrar cuál es la profundidad de toda esta capa de la corteza terrestre sin la necesidad de cavar, ¿sí? Y el costo de cavar, ¿no? Solamente usando geometría básica.